Vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy, nuestra segunda asignatura, Teorías y Pedagogías Digitales. Quiero saludar la participación activa que han tenido todos los miembros de este grupo en sus encuentros. Les recuerdo que los docentes que recién han terminado sus participaciones han dado unos días para completar las mismas, así que aprovechemos en la brevedad para concluirlas, aunque tenemos unos días más para poder trabajar. Para el día de hoy tenemos una nueva docente para esta asignatura, Teorías y Pedagogías Digitales, de nuestro primer diplomado tutor virtual educativo que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. De inmediato, damos la bienvenida a la maestra Evelyn Paula Bonifacio, que va a ser quien nos estará acompañando a partir del día de hoy. Ella es doctoranda del programa de doctorado en educación, tiene una maestría en tecnología educativa, es educadora certificada por Microsoft y es tutora de la formación virtual. Está desde hace unos minutos con nosotros, acompañándonos, y nos ha mostrado en la pantalla la portada de su presentación. Así que vamos a recibir a la maestra Evelyn, que nos va a acompañar durante esta tarde y en el próximo encuentro. Así que sea una jornada provechosa para todos y estaré a través de mi número privado y a través también del grupo de WhatsApp por si necesitan cualquier tipo de asistencia. Que tengan una feliz tarde, maestra Evelyn. Los micrófonos son suyos. Gracias, maestro Virgilio. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos en esta asignatura Teorías y Pedagogías Digitales, en las cuales vamos a tener una experiencia maravillosa compartiendo los conocimientos y las experiencias que ustedes tienen desde sus asignaturas que imparten en la universidad. Entonces, voy a compartir pantalla para cambiar, para presentarles todo lo que vamos a estar trabajando en este encuentro del día de hoy. Esta asignatura tiene 8 horas, igual que la asignatura anterior que ustedes tomaron, ambientes de aprendizajes, y esta asignatura pues va a tener 2 encuentros virtuales de interacción mediante la plataforma Zoom, por acá, por donde estamos en este canal hoy, y el próximo lunes estaremos en este mismo horario también. Lo que quiere decir que son un total de 4 horas de videoconferencia y 4 horas que ustedes tendrán que dedicar a la plataforma. La asignatura está organizada en 3 unidades, que la vamos a ver ahora en la presentación, en el desarrollo de la presentación. Hay 3 foros, un foro para cada unidad, y solo hay una práctica, un entregable, que es un ensayo que ustedes tendrán, está colocado en la unidad número 2, en la cual ustedes, después de haber visto los videos, esta presentación que vamos a tener ahora, y confrontar en los foros, poner sus experiencias, sus conocimientos y las lecturas que vamos a tener acá, porque esta asignatura es sumamente teórica, pues entonces les va a permitir a ustedes desarrollar el ensayo, el cual tiene unos criterios para su elaboración. Y los mismos están colocados en la plataforma. También en la plataforma ustedes van a encontrar una rúbrica que es la que le va a permitir a ustedes ver qué es lo que le vamos a evaluar y cuál es la puntuación. Tiene una puntuación máxima con unas escalas, excelente, muy bueno, bueno, deficiente. Entonces, por la escala tiene una numeración y según en la escala y el criterio en el que usted vaya a caer, tiene 5 criterios: contenido, reflexión,
la redacción, ortografía, bibliografía, esos criterios pues se van a tomar en cuenta. En los foros solamente van a ser tomados en cuenta los criterios A y B, que tienen que ver con contenido y reflexión, y en el ensayo pues van a ser tomados los 5 criterios. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta a la hora de evaluar para cualquier inquietud a la hora de revisar cuando se le haga la calificación. Es importante que el participante pues sepa que se le va a evaluar. Bien, ustedes llenaron una evaluación diagnóstica que vamos a estar compartiendo ya con la experiencia que ustedes tienen. Yo voy a revisarlas para ver cuál es su nivel de formación en el uso de la plataforma. Por si necesitan algún apoyo, pues estamos a la orden. Entonces, voy a pasar ahora, ya he explicado los criterios y voy a pasar ahora a lo que es la presentación que vamos a tener. En esta asignatura la estamos trabajando o desarrollando la doctora Juana Encarnación, Zoraida, la maestra Zoraida de León y la servidora que está con ustedes. Tenemos aquí una frase, que con esta frase queremos iniciar esta asignatura. Un maestro no podrá enseñar nunca en forma verdadera si él mismo no está en actitud de aprender. Una lámpara no puede encender otra lámpara si no tiene encendida su propia llama. Esto es de Rabindranath Tagore, que tiene esa frase que creo que es importante favorecerla y trabajarla, asumirla, porque a veces con estos cambios que hoy en día tenemos, nos ha costado mucho a todos, pues cambiar esta dinámica de trabajo de la presencialidad a la virtualidad. Y la actitud de aprender, pues favorece mucho esta parte. Cualquier comentario que ustedes quieran hacer, cualquier pregunta que quieran hacer, vamos a utilizar el chat también y por ahí entonces luego vamos a dar un espacio para que ustedes puedan pues interactuar. Bien, la competencia general de esta asignatura es asociar los conceptos y generalidades sobre la educación virtual y entornos virtuales de aprendizaje, o lo que es lo mismo, EVA, a los beneficios aportados a la gestión del aprendizaje en diferentes contextos no presenciales. ¿Cuáles son las competencias específicas que según este programa hemos planteado? Asociar los conceptos y generalidades sobre la educación virtual y entornos virtuales de aprendizaje EVA a los beneficios aportados a la gestión de aprendizaje en diferentes contextos no presenciales. Que podamos integrar conceptos y teorías pedagógicas que sustenten estos entornos virtuales de aprendizaje con nuestra práctica, que podamos establecer los aportes de las teorías a los ambientes de aprendizajes presencial y entornos virtuales de aprendizaje, que tengan la capacidad de explicar los conceptos y las teorías pedagógicas que sustentan los entornos virtuales de aprendizaje, que podamos reflexionar sobre las implicaciones que tienen las teorías de aprendizaje en los entornos virtuales de aprendizaje y que además podamos identificar los elementos fundamentales que tiene la educación virtual en los modelos pedagógicos institucionales. Estas son las competencias específicas que están planteadas en nuestro programa, el cual también van a encontrar y está disponible en la plataforma donde aparece la portada. ¿Cuáles son los resultados que esperamos sean logrados en esta asignatura? Capacidad de explicar conceptos y teorías pedagógicas que fundamentan la educación e-learning o educación a distancia. Identificar los elementos fundamentales de la educación virtual en modelos pedagógicos institucionales. Integrar conceptos de aprendizajes y teorías pedagógicas que sustentan los entornos virtuales de aprendizaje
que ustedes lleguen a establecer entre la teoría de aprendizaje conductista, cognitivista, constructivista y conectivista, y que puedan reflexionar sobre estas implicaciones que tiene desde la educación virtual. En el programa ustedes van a encontrar en la unidad número 1 estos contenidos que aparecen aquí. Tenemos el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estas teorías son teorías de aprendizajes que son acuñadas por una serie de precursores que han abordado los procesos de enseñanza-aprendizaje y según la época, pues plantean una serie de aspectos que más adelante vamos a tratar. Las teorías de aprendizaje se sitúan en diferentes disciplinas como son la psicología de la educación, la psicología educativa, la psicología humana, la psicología experimental y recientemente entra lo que es la educación virtual y la psicología del aprendizaje. Si queremos ver algunos conceptos claves que están asociados hoy en día a lo que son las teorías pedagógicas, pues obviamente no podemos dejar de lado cómo fuimos educados. En las teorías de aprendizaje que fuimos todas y todos educados. Fuimos educados en las teorías de aprendizaje del conductismo, donde era todo estímulo-respuesta, donde nosotros no éramos el centro de atención, sino que el centro de atención era el docente. Y hoy en día, pues, hay otras teorías que traen a colación y que han venido a lograr que cada vez más los estudiantes, los participantes, pues se inserten a construir su propio aprendizaje. Estamos hablando del constructivismo, pero no es el dejar hacer, sino aportar habilidades, destrezas, estrategias en los estudiantes que permitan que ellos mismos puedan pensar y actuar a través de conceptos, procedimientos y actitudes. Para poder aprender y ser competentes, pues yo tengo que saber, conocer, saber, tengo que ser y saber ser, y tengo también que saber cuáles son los procedimientos y actuar en consecuencia, que es la parte práctica. Tenemos también las teorías que se insertan, que es el conectivismo, que lo vamos a ver también más adelante, de una unidad dedicada para eso, que es la unidad número 2, y que la vamos a ver en el día de hoy, la 1 y la 2, que bueno. Y tenemos dentro lo que son las teorías e-learning y m-learning, que tienen que ver también con estos procesos de entornos virtuales de aprendizaje. El proceso de enseñanza mediada por las tecnologías de información y comunicación. Las teorías que fundamentan el learning, tenemos el conductismo, obviamente, y tenemos el cognitivismo, que aprender, que en qué momento lo aprendo, para qué lo aprendo, con el conectivismo cómo lo aprende, y esto logra como resultado lo que es el aprendizaje. Esto obviamente viene desde Skinner y ha ido evolucionando a medida que van avanzando las teorías y las investigaciones en este aspecto de las tecnologías de información y comunicación. Reflexiona sobre tu propia práctica. ¿Cómo aprendes mejor? Yo creo que todo estudiante que está en proceso de aprender debe hacerse esa pregunta. Y si no se la hace el docente, pues debe provocar que el estudiante se haga la pregunta para que se conozca y pueda identificar con cuáles estrategias y con cuáles formas yo puedo aprender mejor.
Si yo no tengo la capacidad de identificar cómo aprendo, si aprendo con música, porque ahora la generación NET, las generaciones X, las generaciones Z, aprenden de otra forma que no era la forma como nosotros aprendíamos. Teníamos que estar encerrados en una habitación, totalmente en silencio, hacer lecturas en voz alta. Y ahora vemos que ellos, con todos los estímulos de videos, de audio y texto, pues pueden aprender. Entonces, esto es importante que desde nosotros y desde cada estudiante pues pueda identificar cómo aprende mejor para sacarle mayor provecho a su aprendizaje, valga la redundancia. ¿Cuáles representantes? Pues podemos destacar desde el conductismo y el cognitivismo. En el conductismo, en el que aprender, está Tordicker, está Watson y está Skinner, quienes han aportado a lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje desde el condicionamiento clásico y el condicionamiento operado, que luego ya en la lectura ustedes van a profundizar. Y obviamente todos ustedes son maestros y desde sus áreas pues conocen estas teorías de una u otra forma. Y bueno, me adelanté. Con lo que tiene que ver con el cognitivismo, cómo aprender, aquí entra Piaget, quien hizo investigaciones relacionadas con sus hijos, aunque estas investigaciones no fueron masivas, sino con sus hijos, hasta hace poco podíamos decir que sus supuestos y sus investigaciones, pues, entre comillas, resultaban dentro de el conglomerado de estudiantes, podíamos decir que sí, que daba resultado. Luego entra Vygotsky con todo lo que tiene que ver con el enfoque sociohistórico-cultural, donde aborda aspectos relacionados de que el ser humano no aprende solo, sino que aprende con otras personas. Aprende del contexto y esta conjugación de Piaget y Vygotsky pues favorece el constructivismo. Tenemos luego a Ausubel con su aprendizaje significativo, a Paper, y tenemos a Howard Gardner con las inteligencias múltiples, que luego más adelante pues ustedes van a profundizar. Las teorías pedagógicas, hablando desde el conductismo, constructivismo, cognoscitivismo y e-learning y e-learning, podemos destacar en esta diapositiva que desde el conductismo el aprendizaje, como yo les decía anteriormente, estaba basado en la adquisición de estímulo-respuesta. Yo te daba un estímulo, tú tenías que responder conforme a ese estímulo y esto era lo que estaba asociado en ese entonces con el aprendizaje. Luego con el cognoscitivismo estaba centrado en la adquisición de conocimientos. Se entendía que yo me memorizaba una serie de informaciones y ya por esto yo tenía conocimiento. Luego viene lo que es el constructivismo, basado en las construcciones significativas de aprendizaje a partir de actividades centradas en aprender a pensar para aprender, valga la redundancia. Y luego entra el learning, mediado por la red de internet, y M-Learning, el aprendizaje de manera virtual, ya centrada por diferentes dispositivos móviles. La concepción constructivista de los procesos de entornos virtuales de aprendizaje, tenemos aquí lo que son o lo que es la teoría genética
el aprendizaje significativo, las teorías genéticas de Jean Piaget, el aprendizaje significativo de David Ausubel, la teoría o concepción sociocultural de Bandura y de Vygotsky, el procesamiento de la información de Carlos Roger y la educación escolar, ya que viene a centrarse con Browning como representantes de esta teoría. El docente en el constructivismo pedagógico, o sea, cómo el docente favorece la construcción de conocimientos a partir de esta teoría. Está centrado en el modelo de competencia y de desempeño, mejora la gestión pedagógica, transfiere el control de la actividad al estudiante, lo que quiere decir que el estudiante es el eje central de su propio aprendizaje, aunque el docente guía el proceso, guía la actividad y la supervisa, haciendo obviamente preguntas de reflexión para hacer que el estudiante pues logre la construcción de sus aprendizajes. Retroinforma y corrige lo que el estudiante realiza, pero también le da la oportunidad de que modifique. No está centrada en una evaluación cerrada, sino que el estudiante pues... A una doctora joven le prestan para un apartamento. El participante pues pueda mejorar sus aprendizajes. Aplica una metodología activa, lo que quiere decir que el participante es el eje central del proceso y promueve la interacción cooperativa y participativa. Desde la construcción de aprendizaje colaborativo, pues los estudiantes son estimulados a aprender todos juntos, a tener control de su tiempo y de sus actividades. Lo que quiere decir que aquí no hay una persona que lo esté guiando, vamos a decir no guiando, sino con un látigo detrás, sino que las personas tienen que aprender a ser autónomos, dueños de su propio proceso para lograr los objetivos que se plantean, la meta que tienen. Planificar, difundir, colaborar, crear, publicar y luego difundir. Esa es la dinámica de este aprendizaje colaborativo. Todos juntos favorecemos la construcción de aprendizajes significativos. Bueno, procedo nueva vez a compartir pantalla para luego pasar a lo que es la unidad número 2. Tenemos la unidad número 2, que es el conectivismo, el concepto, principios del conectivismo y la teoría que sustenta al conectivismo. El conectivismo, les decía, que es la integración de los principios explorados por las teorías del caos, las teorías de redes, de complejidad y de autoorganización. El responsable de esta teoría es Siemens, quien ha incursionado en esta teoría. Conectivismo, pues, trae como resultado aprendizaje más tecnologías de la información y comunicación. El conectivismo no se trata de una mera integración de las tecnologías a las acciones formativas, sino de generar la integración de los individuos a las redes de conocimientos y aprendizajes a través de una red personalizada y autónoma. ¿Cuáles son los principios que sustentan en estos momentos actuales el conectivismo? Base psicopedagógica del aprendizaje en red. Se separa de las ideas de que el aprendizaje es propio y exclusivo del individuo para ser patrimonio colectivo. Capacidad para elegir la información a estudiar de forma crítica.
carácter social del aprendizaje, ya que se usan las redes sociales para construir el conocimiento. Los usuarios de las redes sociales son prosumidores. Es evidente que se da un aprendizaje activo. Se fomenta la integración de los individuos, ya que forman parte de una red. Y tal y como se puede entender en base a los puntos anteriores, la tecnología digital tiene un papel crucial en todo proceso educativo. Entonces, planteando los principios del conectivismo, pues podemos observar que el aprendizaje es el proceso de conectar redes o fuentes de información, que es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar aprendizajes continuos. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. La información actualizada y precisa es el objetivo de todas las actividades del conectivismo, o sea que todo el mundo tiene en estos momentos que estar actualizado para plantear un punto de vista. Las habilidades para ver las conexiones entre los campos, las ideas y los conceptos es primordial. El aprendizaje y el conocimiento surge de la diversidad de opiniones. No solo se aprende de los humanos, el conocimiento puede residir fuera del ser humano y la capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe. O sea que constantemente el ser humano está buscando información para adquirir nuevos conocimientos. Y conforme a estos nuevos conocimientos, pues ubicarlos en otro plano ya con los que tenía. George Sims es profesor estadounidense especializado en claves de enseñanza de la sociedad virtual. Bueno, en tiempo récord hemos trabajado lo que es las unidades 1 y 2 previstas para este encuentro. Bien, ustedes vienen de la asignatura de ambientes de aprendizaje, que yo sé que le dieron un training por la plataforma. Sin embargo, es importante que en la columna izquierda tenemos consignas, instructivos y luego las unidades. En la portada es donde estamos ahora. Aquí podemos ver todo lo que ustedes van a trabajar en esta semana. Tenemos el foro de presentación. Ahí su maestra no se ha presentado, Dios mío. El foro de presentación, el foro de dudas e inquietudes. Cualquier duda, inquietud que usted tenga, pues la coloca por acá. Aquí el foro de novedades o anuncios. Bueno, yo pasé al foro de dudas, está muy sensible esta computadora. El foro de novedades y anuncios, cualquier anuncio que queramos poner ahí, o sea, la maestra lo va a poner por ahí, y la cafetería es como ese café que nosotros en algún momento no queremos beber o queremos poner algún mensaje de aliento, como si estuviéramos sentadas en el salón de profesores. Tenemos un chat aquí, pero no, por el momento no está habilitado. El programa de la asignatura, la rúbrica, que es importante que la vean, que es la que les va a permitir evaluar y evaluarse ustedes mismos también en las actividades que están propuestas. Está la presentación que yo acabo de hacer y las normas APAS, sexta edición. Luego tenemos los instructivos para, si no lo han visto, que me imagino que sí, pero si quieren volver a darle un paseo a los instructivos, por si tienen alguna duda, pues ahí están. El perfil de usuario, el cómo entrar al aula, el cómo utilizar el correo, el cómo yo responder a los foros y cómo enviar una tarea. Luego tenemos la unidad 1 y 2. Están las 3 unidades, pero la 1 y la 2, perdón, es la que está disponible. Como les decía, aquí aparecen los nombres de las 3 docentes que estamos trabajando.
esta asignatura en grupos distintos. Hay una contextualización de esta unidad. Luego aparece este video que habla del conductismo, cognitivismo y constructivismo. 2 documentos, y en el documento de educación y aprendizaje, los capítulos 4 y 5 abordan las teorías de aprendizaje en un lenguaje muy llano y muy claro, que es importante que lo puedan leer. Le hemos colocado aquí como documento complementario la educación prohibida, al que no la ha visto, y luego está el foro de la unidad número 1 y la asignación de la unidad número 1. Decirles que en la asignación de la unidad número 1, usted solamente va a hacer acciones, contestar el foro de presentación, contestar el foro de la unidad 1, o sea que no es una tarea entregable que usted tiene que hacer. Voy a entrar justo al foro de la unidad número 1. Y les voy a leer así algo rapidito para que veamos qué es lo que dice. Las características de los foros pues tienen siempre ese saludo caluroso que debe tener todo docente, como si estuviera en la presencialidad. Luego explicar qué es lo que se va a hacer, la forma como se va a evaluar y el tiempo que está destinado el foro. Entonces, estimado participante, después de un cordial y afectuoso saludo, te invito a vivir una experiencia maravillosa en este foro mediante la estrategia de debate. El tema central de este foro es el estilo del docente. Para mí es un honor que puedas compartir tus conocimientos y experiencias. A continuación, te dejo el enlace del video Los estilos docentes, que luego complementarás con las clases dadas en la primera videoconferencia y mediante la plataforma Zoom. Ahí está el video que usted luego lo va a abrir para verlo. No se escucha. ¿No se escucha? Ahora sí. Sí, se escucha. Escucha bien. Escucha bien. Okay. Una vez observado el video anterior y documentos propuestos en la unidad 1 y 2, tus anotaciones que hagas, te pido realizar una reflexión personal sobre el tema central. Es de gran relevancia que resaltes tus características tomando en consideración los aspectos conductual, profesional, social y cultural. Además, sería interesante saber si has tenido la oportunidad de impartir docencia en la modalidad virtual. Es importante que tu reflexión pueda estar sustentada en aspectos teóricos dados en la clase. Esto quiere decir que tenemos que leer para sustentar esos aspectos que vamos a colocar acá en el foro. En este foro será evaluado mediante la rúbrica analítica producción individual, con los criterios A en base a contenido y B en base a reflexión. En este foro te permite refutar al menos un planteamiento de tu compañero o tu compañera de clases, destacando argumentos producto de las lecturas realizadas en los 2 módulos anteriores, cuidando siempre ser respetuoso de los puntos de vista de cada una de las personas. Una vez concluido el tiempo del debate, la tutora realizará un cierre conceptual del mismo. Puedes realizar tus comentarios planteando tu propio punto de vista y la opinión de tus compañeros en una sola intervención. Tu participación es de suma importancia. El tiempo de este foro es desde hoy, que inicia la asignatura, hasta el lunes 20 de este mismo mes. Para generar el debate, te dejo las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu estilo docente? ¿Dónde te sitúas? ¿Por qué? Tu participación es de suma importancia. El tiempo asignado, bueno, está repetido otra vez. Espero tu reflexión y adelante. ¿Por qué quise presentar el foro? Para que ustedes vean que todos los detalles que nosotros pues decimos en el aula, aquí tenemos que ser más específicos por los niveles de interpretación que se puedan presentar de un alumno a otro. Luego pasamos entonces a la unidad 2,
que tiene recursos, lecturas que ustedes deben hacer y videos, deben ver, el foro de la unidad 2 y aquí sí aparece el ensayo. Aunque está en la unidad 2, usted tiene el tiempo, una semana más, producto del desarrollo de la asignatura para completar todas sus asignaciones. Hemos querido colocarles solamente los foros que permiten la interacción y el debate y esta única asignación de hacer un ensayo para no cargarles tanto, porque hay muchos documentos de lectura, por ser esta una asignatura muy teórica. Creo que hemos agotado el programa con todo lo propuesto para el desarrollo de esta asignatura. Si tienen alguna duda, pues es el momento en el que podamos aclarar. Y como les decía, ahí está la rúbrica que usted puede observar en la portada para que usted vea cuáles son los criterios y según las escalas que están establecidas de lo que se va a evaluar. No es el numerito lo más importante, sino el procedimiento que usted va a seguir en este proceso de aprendizaje. No veamos el número como lo más importante y así creo que debemos tener la línea para evaluar, porque los estudiantes hacen muchos procesos de aprendizaje que a veces nosotros no tomamos en cuenta desde lo cualitativo y se quedan en el olvido y nos concentramos solamente en esa nota, en ese 100, en ese 90, en ese 70. Me despido de ustedes y estamos a la orden para cualquier pregunta, duda que tengan, las dudas que tienen que ver con las asignaciones, la colocamos en el foro de dudas. Y otra pregunta rápida, sí, que usted necesite porque está trabajando, bueno, usamos el chat de WhatsApp.